llegué al consultorio de él y él me acostó, me puso música, me puso a oler unos olores, ¿no? O sea, como una sensación de olores donde me conectara, y él me acuesta, me pone música y él me empieza a hablar. Él me empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, y llega un momento en que él todo lo que, o sea, realmente yo no sé cómo es, tocaría preguntar a una persona que lo hace, yo te cuento desde mi punto. Entonces yo llegué y él me devolvió a mis 3 años. ¿Tú cómo te teletransportaste? Sí, o sea, él me llevó a yo vivir, a verme como si tuviera 3 años. Y él me dice, ¿en qué edad estás? Y yo le digo, tengo 3 años. ¿Y tú eso lo ves como una espectadora o es como si tú te vieras y tengo 3 años? Yo voy diciendo lo que voy sintiendo en mi conciencia. O sea, mi conciencia me lleva a los 3 años y yo lo digo en un lenguaje. Tengo 3 años. Es una hipnosis, es una regresión, ¿sí? Hoy en día entiendo pero yo soy consciente porque yo hablo y yo me acuerdo de todo lo que digo, ¿sí? O sea, estamos como en dos cosas paralelas. Entonces, él me lleva a los 3 años y yo empiezo a decir cosas de mis 3 años. Entonces, aquí es donde viene algo muy lindo, porque yo voy a los 3 años y mi papá estaba enfermo de cáncer. Y yo estoy cuidada es por mis abuelos. Y yo escucho muchas ambulancias y mucho miedo y mis papás no están. Y yo le digo, es que ellos no están, es que mi papi está en la clínica. Entonces él me empieza a preguntar. Entonces yo, ¿cómo así? ¿Por qué está en la clínica? Mi papá está enfermo. Y entonces como yo ya soy consciente que él se murió, yo empiezo a llorar. Y él se murió y empiezo a llorar. Y entonces él me va calmando y me va llevando a los 4 y a los 5 años. Entonces él me lleva al momento que mi papá murió. Entonces yo lo único que recuerdo, bueno, él me lleva y bueno, ¿qué recuerdos tienes tú de tu papá? Bueno, él me lo hace después. Entonces él me dice, ¿qué pasó con tu papá? Él se murió, entonces yo lloro y él se da cuenta, obviamente él no sabía mi historia, entonces él se da cuenta que él me tiene que sacar de ese trance, de ese dolor. Entonces él me dice, no, recuerde algo que te acuerdes de él. Entonces yo, ay sí, él me pegaba con la vanguardia, pero yo no me quiero acordar de los momentos bonitos, sino que me voy al momento doloroso. Entonces yo le digo, no, es que estoy llegando a la casa y mi papá está en el ataúd, él está muerto. Yo llore y a mí me levantan y me dicen, todo el mundo llora. O sea, yo llego y todo el mundo llora. Y a mí una familiar me alza y me hace ver el féretro. Entonces yo empiezo a gritar, papito, se levántese, papito, salga. Y entonces todo el mundo llora, ¿sí? Entonces él es el profesional y me tiene que sacar de eso. Entonces enseguida yo me acuerdo el segundo momento. Entonces el segundo momento es que yo estoy en una casa de muñecas. Entonces es que a mí me sacan de ahí, no me llevan al duelo de mi papá y me llevan a conocer la casa de muñecas. Yo antes la casa de muñecas era mi habitación, yo tenía casas de muñecas. Yo quería una casa de muñecas, esta era una casa de muñecas real. Entonces, como mi familia toda se enlazaba con las hermanas religiosas, en La Turena, en la presentación, había una casa de muñecas de verdad. Entonces a mí me llevan a la casa de muñecas. Entonces ese señor me saca de ese momento y me lleva a la casa de muñecas. Entonces ya empieza el proceso. Ya empiezan otros años y empiezo yo a todos mis traumas a un momento que había sido muy importante, donde después de que mi papá muere empieza toda mi vida triste, la ausencia de él, y empiezan a aparecer toda la familia domesticándome. Yo tenía como 5 mamás, tíos y todo el mundo ocupándose de lo que no se tenía que ocupar. Y aparecen todos los traumas de mi vida, que ahorita pues no lo vamos a hablar porque si no nos vamos a ir ahí. Y aparecen todo, yo empiezo a decir todo y con llanto. Y entonces él lo saca uno, después con llanto. Entonces esa fue mi parálisis facial, para no extendernos, pero esa fue mi experiencia con la regresión. Sí. Traumas, lo sacan a uno vuelve al otro trauma, todo eso fue así.
Esa es la finalidad de la regresión, como en cuáles son esos traumas, ver cuáles fueron esos Claro, traumas. porque es que finalmente hoy, después de yo elegir el camino que elegí seguir, de ir a mi niña, de ir a mis traumas, de recordar qué fue lo que pasó conmigo, hoy lo entiendo y es que todo tiene un origen, o sea, toda enfermedad, sea física, lo que sea, mental, un cáncer, un dolor de rodilla, todo está enlazado con una emoción. Y yo lo puedo verificar porque esta es mi historia y aquí estoy yo, me están viendo. O sea, aquí quedaron unas cicatrices, aquí hay unas cicatrices que quedaron de esos síntomas, ¿sí? Pero el síntoma no estaba en lo físico, sino estaba en enlazar todo lo que pasó con mi niñez, lo que pasó hasta con antes de mi niñez, de antes de yo nacer.